neste momento nos ouvindo, nos prestigiando. Eu quero, assim, agradecer muito a presença de todos vocês, e principalmente do nosso convidado, mais do que especial, o professor doutor Marco Eduardo Murueta, que é professor de filosofia, de psicologia, de cultura política, de educação, trabalha, então, com a vertente da psicologia social, doutor em filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM, onde também estudou maestria em filosofia e licenciatura em psicologia, né? Professor titular da carreira de psicologia na Universidade Nacional Autônoma do México, tutor e docente de graduação em pedagogia na UNAM, catedrático do doutorado em educação do Centro de Estudos Superiores em Educação, ponente da especialidade de psicologia clínica e formação de terapeutas e maestria em psicologia clínica da Associação Mexicana de Alternativas em Psicologia, MAPSE, assessor de uma grande quantidade de teses de licenciatura, maestria, doutorado em psicologia, pedagogia, ciências da educação e filosofia. Em 2006, recebeu o Prêmio Mexicano de Psicologia, otorgado pela Federação de Colegas, Sociedades e Associações de Psicólogos do México, FENAPSME, impulsor e integrante do Conselho Mexicano de Psicologia, do qual participam diversas organizações e instituições de psicologia do México, de 2014 a 2016. Membro honorário dos comitês organizadores do site dos Congressos Internacionais de Psicologia, convocados pela Universidade de Iztacla, outras instituições afins, integrante da AMAPSE, e da Associação Alfepse, o LAPSE, e de várias outras instituições que a gente não tem nem o fôlego, né, para falar. Então, sobre a saúde, a enfermidade psicológica, a condição da pandemia. Então, hoje pedimos ao professor que viesse fazer uma fala para nós sobre saúde mental, na América Latina, enfocando a questão específica do momento que estamos vivendo. Então, eu quero dar as boas-vindas, a boa noite ao professor Marco Eduardo Murueta, agradecer novamente a sua exposição, e fique à vontade, então, professor, muito obrigada pela sua presença, por todas as pessoas. Quem estiver chegando, não fique à vontade também, pode colocar as perguntas no chat, na medida que vocês forem perguntando, eu passo para o professor Eduardo. Muito obrigada. Então, com vocês, professor doutor Marco Eduardo Murueta, direto do México para o Brasil. Vamos lá. Muito obrigado con la profesora María Sara de Limas, muy grato con este convite para poder estar esta noite con vocês. Buena noite para todos, buena noite. Y al programa de posgraduación en Tecnología y Sociedad de la Universidad Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado e muito gostoso de estar acá agora, falando um pouquinho de portunhol. Ótimo, fique à vontade, professor. Para nós outros brasileiros, muito tranquilo ouvir tanto espanhol quanto o portunhol. Sí, comprendo. Voy a falar agora en español. No hay problema. Bueno, vamos a hablar de salud mental o salud psicológica. Nós estamos hablando en América Latina y proponemos hablar más de salud psicológica. Voy a compartir con vocês algunas cosas. Se quiser apresentar aqui... isso, agora sim. Salud psicológica o salud mental. Voy a leer un poquillo y comentar. A través de la Alfepsi, muchos de los psicólogos de América Latina ahora hablamos de salud y enfermedades psicológicas y no de salud mental. Más ahora que estamos en esta etapa de la pandemia de
el coronavirus, que ya lleva 9 meses y que Brasil, por cierto, es uno de los países más afectados por este fenómeno. El confinamiento está generando muchos problemas y por eso vamos a ver que es importante transitar, pasar de salud mental a salud psicológica o enfermedad psicológica. Con ello estamos yendo más allá del concepto psiquiátrico y occidental de salud mental. Occidental porque corresponde a esa tendencia de esta cultura a separar todo lo que en realidad va unido. Occidente separa al ser humano de la naturaleza, como si los seres humanos no fueran parte del todo natural y como si la naturaleza no fuera también parte de los procesos simbólicos humanos. Separaron al alma y a la mente del cuerpo, como si el pensamiento, la memoria y la imaginación no fueran acciones cerebrales, neurofisiológicas. Separaron a la emoción del pensamiento y de la acción, como si el pensamiento no fuera una expresión emocional y también una acción cerebral. Separaron al ser individual de su comunidad, como si una persona no extrajera de los demás, y esto es muy importante en esta etapa, al compartir significados, su propia identidad y su sentido de vida, que es lo que vamos a ver. Los niveles de ansiedad se elevan, suben mucho, crecen mucho los niveles de ansiedad debido al confinamiento, a la falta de contacto social. Es lo más relevante que en esta etapa, después del shock inicial del coronavirus, ahora estamos viviendo este clima de ansiedad creciente que pues vamos a ver cómo se canaliza habitualmente. Los conceptos de salud y enfermedad mentales dan la idea de que todo depende del buen o mal funcionamiento cerebral, como si no importaran o importaran menos las dinámicas de interacción en la pareja, en la familia, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las comunidades, en las naciones y en el ámbito internacional. Como si no importara el ruido, los paisajes sombríos, la basura, la polución, la publicidad, la propaganda, las iglesias, las escuelas, los sindicatos, los partidos políticos, las deudas, las exigencias, los fraudes, el clima de violencia y la falta de posibilidades culturales. Hay que decir que la psiquiatría, bueno, tuvo una contribución importante a través de Philip Pinel en el siglo XVIII, porque asumieron como fenómenos naturales, es decir, como enfermedades, lo que hasta entonces se adjudicaba a demonios o hechicerías. Pero desde entonces y hasta la actualidad, los tratamientos en los hospitales psiquiátricos y en general los tratamientos psiquiátricos han dejado mucho que desear precisamente por un enfoque limitado biologista de lo que son los fenómenos psicológicos. Ha sido documentado el infierno que han padecido muchos pacientes en su paso por los psiquiátricos y más recientemente en los anexos de alcohólicos, precisamente por lo limitado de sus conceptos psicológicos, a pesar de las importantes evoluciones relativas de los últimos 30 años. Entonces, el concepto nuevo es salud psicológica porque nos permite un enfoque más integral que tiene que ver con el entorno también, con las dinámicas, con las circunstancias y no solamente con un problema cerebral. Pero la salud psicológica no es normal, ya ven que está asociado este concepto de normalidad como si fuera lo sano. Normalidad proviene de la idea de que la manera de ser promedio o de la mayoría de una población es lo que debiera ser y a quien se aparte de esa norma se le considera enfermo. El concepto de normalidad se gestó desde la Grecia antigua al considerar como anormales las costumbres de otros pueblos que diferían de la manera de ser de la naciente cultura occidental y por eso les llamaban bárbaros. Algo parecido a lo ocurrido en América Latina como efecto de la invasión europea y luego de la dominación estadounidense. En América Latina se generó la idea de que los idiomas y las culturas originarias eran inferiores o despreciables y muchas personas sintieron vergüenza de hablar o mantener esas costumbres de los pueblos originarios.
sensaciones que todavía siguen influyendo en los más conservadores e incluso en una mayor o menor ambigüedad o ambivalencia de sentimientos de quienes luchan contra eso. En consecuencia, como decíamos antes, en la era del capitalismo y del neoliberalismo y como secuela de las invasiones europeas, lo normal, entre comillas, lo normal en nuestros países es padecer diversas enfermedades psicológicas y es lo que prevalece en prácticamente todos, en mayor o menor magnitud. Ahora lo normal, lo raro, lo atípico, es que una persona sea relativamente sana en su proceso psicológico. Pero, ¿qué es esta salud psicológica? Es la primera vez en la teoría de la praxis que superamos el concepto de normalidad y vamos a hablar claramente de salud psicológica, planteando que la salud psicológica consiste en la predominancia, al menos el 60% del tiempo, del estado de ecuanimidad en el cual una persona o una colectividad se sienten libres y por tanto tranquilos, serenos y contentos, son autónomos, tienen su propia estructura valorativa y normativa que puede o no coincidir con la de otros. Avanzan en sus aspiraciones, canalizando deseos en planes y acciones efectivas. Y también por lo mismo sienten que están viviendo satisfactoriamente, al menos en un 60% durante un plazo mínimo de 6 meses, a lo que le llamamos presente psicológico, a lo que es lo actual en la vida de una persona, ¿no? Y la enfermedad, pues es lo contrario, ¿verdad? No sentirse libres y por ello no poder estar tranquilos ni serenos, perder la sensación de autonomía, estar supeditado a las decisiones y normas de otros, frustración por no poder avanzar en los planes y proyectos, insatisfacción con lo que se está viviendo en más de un 40% del tiempo, y eso es, por eso vamos a hablar de la salud psicológica en las circunstancias actuales. Voy a presentar otra ventana. Aquí tenemos lo que acabo de decir de la salud psicológica. ¿Sí? Sentirse libre, ser autónomo, tomar las riendas de la vida y tener un grado básico de satisfacción consigo mismo. Y por lo tanto, cualquier intento o realización de abuso hacia la comunidad, hacia otras personas, hacia el medio ambiente o hacia sí mismo, es una enfermedad psicológica porque perjudicar a los demás es siempre, invariablemente, una forma indirecta de perjudicarse a sí mismo. Entonces, nosotros hemos diseñado, con base en los conocimientos que hay, este edificio de la salud, enfermedad psicológica. Vamos a ver. En el primer piso estamos proponiendo el concepto de ecuanimidad para hablar de cuando una persona se siente segura, serena, tiene el control de las acciones conforme empieza a sentirse supeditada a otras circunstancias, entra en un clima de neurosis, en un clima de conflicto, con reacciones exageradas, irritabilidad, impotencia para controlar las acciones, y cuando esto se mantiene durante un periodo de meses, se va elevando y puede llegar a lo que se conoce como psicosis, que es la pérdida del control de sí mismo y sobre todo se caracteriza porque hay delirios y alucinaciones. Aquí hay que distinguir. El delirio son las ideas que se dan por válidas, como si fueran hechos, aunque no haya ninguna evidencia de que así sea. Mientras que las alucinaciones son cuando una persona ya ve hechos que los demás no pueden ver. Depende de la frecuencia, la duración de estos delirios o de estas alucinaciones, la gravedad de la psicosis, como vamos a ver a continuación. Hay que entender que la neurosis en pequeñas dosis, en pequeña intensidad y de manera transitoria, forma parte de la salud psicológica. Porque la neurosis es lo que, pequeños conflictos, el estar enojado de vez en cuando, estar deprimido una vez cada 3 meses o cada 6 meses, el tener miedo, unos momentos, el estar enojado unos momentos, ayuda a que haya aprendizaje, a que haya cambio de criterio, que haya amplitud de criterio
y por eso la neurosis es la base del aprendizaje, de la salud, es parte de la salud psicológica cuando no es muy duradera y pasa a la ecuanimidad. Pero cuando se habla de una enfermedad propiamente en psicología, una enfermedad psicológica, cuando el estado de neurosis se mantiene al menos en un 40% del tiempo promedio de una persona durante un proceso de más de 3 días. Entonces, esa persona está enferma y aunque tenga momentos de ecuanimidad, esa persona requiere atención profesional y no va a poder superar la neurosis o la psicosis si no hay una intervención profesional psicológica, no psiquiátrica. Eh, Otro secreto es que la neurosis, una persona en neurosis es más errática en su actuar, comete más errores y eso hace que entre en mayor conflictividad y que vaya aumentando su nivel de neurosis y que pueda llegar a la psicosis. Pero la naturaleza encontró 4 mecanismos que se llama palían o disminuyen transitoriamente la neurosis, la desinflan para que después vuelva a mantenerse y que no sea tan rápido la evolución a la psicosis. Estos 4 mecanismos están en la siguiente lámina y son como una radiografía de lo que pasa en la sociedad actual. El primero es la búsqueda compulsiva de placer sensorial, desde comer, beber, comprar las compras, eh, las drogas, el tabaco, por supuesto, y también las adicciones al juego, al Nintendo, al Xbox, al PlayStation, al Facebook, al WhatsApp, al Candy Crush. Todo eso entra dentro de esta búsqueda compulsiva de placer sensorial. Lo tenemos medido de tal manera que cuando esto abarca más de 2 horas del tiempo diario en promedio, empieza a ser evidencia de una neurosis. Y cuando es compulsivo, las personas no se alimentan o comen de una manera pues regular, a un cierto horario para alimentarse, sino que su comer, por ejemplo, es compulsivo, no pueden dejar de comer o así otras cosas. El segundo mecanismo es más interesante todavía porque resulta que para bajar la neurosis, la ansiedad, una de las canales que hay de compensación es el hacer sufrir a otros, el agredirlos, el dañarlos, el burlarse de ellos, el obstruirlos, hacer sarcasmos. Todo eso es parte de expresión neurótica, que es algo que ahora todas estas cosas pues las estamos viendo crecer en la época de esta pandemia y este confinamiento que estamos viendo. También el inciso C, otro mecanismo para compensar la neurosis, es el aferramiento conceptual y afectivo, que es el dogmatismo, la dependencia, el exigir que los demás hagan ciertas cosas o el depender de ciertas personas. Puede ser la madre, el padre, la familia o una pareja o incluso un ser superior. También es un mecanismo, pues, el escape o la evasión, tratar de fugarse, dejar proyectos, dejar una familia, una pareja, dejar un trabajo, un negocio, para tratar de salir de una cierta circunstancia y luego vuelve a ocurrir lo mismo en la siguiente circunstancia. Estos 4 mecanismos aquí están en resumen, pero son fundamentales para entender lo que está pasando en esta pandemia. Podemos entonces hablar de enfermedad psicológica cuando la neurosis ocupa más de un 40% del tiempo cotidiano promedio de una persona durante un periodo mayor a 3 días o de manera muy frecuente. En el enfoque de la teoría de la praxis, la neurosis es parte del proceso de salud psicológica cuando se trata de un episodio transitorio leve y ocasional. Tanto la ecuanimidad como la neurosis y la psicosis deben ser consideradas en diferentes grados y pueden establecerse al menos 5 niveles de intensidad, duración, frecuencia en cada uno de esos estados. Y aquí de eso se trata estas láminas, ¿no? Por ejemplo, en la neurosis vamos a ver que hay 5 subniveles. En el nivel 1, malestar emocional intrasubjetivo sin ser percibido ni por la familia ni por los amigos, es algo interno.
En el nivel 2 hay irritabilidad y o reacciones exageradas que afectan la vida familiar, pero pueden mantener amigos de confianza. En el nivel 3 ya hay irritabilidad y o reacciones desproporcionadas con rechazo a la vida social. A estas personas ya se les dificulta tener amistades de confianza. En el nivel 4 hay la irritabilidad y las reacciones son tan exageradas que le generan dificultades importantes con compañeros de escuela, trabajo o vecinos. Ya empieza a tener problemas en la escuela, problemas en el trabajo o en el vecindario. Y en el nivel 5 son tan intensas las reacciones que le impiden funcionar en la escuela o el trabajo. Los despiden, los tienen que sacar de la escuela, así como participar en la vida comunitaria. Son las personas que se les considera insoportables. Cuando se entra al nivel de psicosis, en el nivel 1 hay delirios y obcecación con una idea. Por ejemplo, los ufólogos, los que hablan de ovnis o de los reptilianos, ¿cómo les llaman los otros? Los reptilianos, se me fue la otra palabra, pero bueno, estos seres fantásticos, estas teorías de que vienen seres de otros mundos y que ya están aquí, todo eso es ilustración de lo que es el delirio. En el nivel 2 hay alucinaciones ocasionales, personas que pues ven fantasmas, ven personas fallecidas, ven apariciones de seres religiosos, cosas por el estilo. En el nivel 3, cerca de la mitad del tiempo viven en alucinaciones, como más o menos lo ilustra la película Psicosis de Alfred Hitchcock, en el personaje Norman Bates, que ahí está la fotografía, que por un lado puede atender el motel que administra y lo atiende pues, más o menos, y por otro lado se transforma en la personalidad de su mamá, alternadamente. En el nivel 4, la mayor parte del tiempo vive en un mundo de alucinaciones, aunque generalmente no es peligroso. Tiene todavía elementos de empatía mínima, como Don Quijote de la Mancha, pues que tiene una interacción con Sancho Panza y con otras personas, claro, dentro de un mundo de alucinaciones, ¿no? Dulcinea del Toboso y así otros personajes que aparecen en la historia, en la novela de Don Quijote. Y en el nivel 5 vive completamente en un mundo de alucinaciones con alta peligrosidad y no hay empatía porque incluso desconocen a las personas más cercanas, a los familiares, a la esposa, al hijo, a la hija, al hermano, a la mamá, al papá, ya no los conocen. Y como ilustración de este nivel 5 puede citarse la película The Shining, El Resplandor, con Jack Nicholson, ¿no? Que ahí está la fotografía en la parte inferior de esta presentación. Lo mismo podemos hablar de niveles de salud psicológica, 5 niveles también de lo que sería tener salud psicológica. Y estos niveles de salud psicológica, como ustedes pueden ver, tiene que ver, por un lado, con la parte afectiva, de la vinculación con los demás, el compartir con los demás, y por otro lado, con la parte de poder hacer, de avanzar en proyectos, ¿no? Entonces, en el nivel 1, que es el nivel básico de salud psicológica, una persona puede tener una buena reacción esencial, buena relación, perdón, aquí es relación, buena relación, le vamos a corregir, buena relación con familiares y amistades de confianza, avanzando básicamente en aspiraciones y proyectos personales. En el nivel 2 ya es una salud psicológica más avanzada cuando tiene iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician al grupo laboral, escolar o vecinal con actividades satisfactorias. Es decir, puede hacer cosas y siente satisfacción por contribuir a su grupo laboral, escolar o vecinal. Nivel 3 de salud psicológica se avanza más y ahora ya hay iniciativa para proponer y participar en proyectos que beneficien a la comunidad directa y actual, como puede ser un sindicato, un gremio, una comunidad de vecinos, ¿verdad? Donde no necesariamente la persona los conoce a todos, es decir, ya no va a pensar solamente en las personas conocidas, sino en un tipo de personas, los universitarios de tal universidad, una institución, por ejemplo. En el nivel 4 ya hay iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a una nación,
es decir, de manera transgeneracional, ya no solamente piensa en los actuales, sino en los que venían antes, en la historia, y en los que vienen después, con actividades que sean satisfactorias. Y en nivel 5, pues es el más alto cuando la persona ya tiene iniciativa para proponer y participar en proyectos que beneficien a la humanidad, a la naturaleza y a la vida, logrando actividades que sean satisfactorias. Y esos son los niveles de salud y enfermedad psicológicas. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o continuamos. Está ótimo, professor, graças. Creio que pode continuar. Estou aqui acompanhando o chat, pero por enquanto não temos muitas perguntas, não. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que veníamos leyendo, otra fracción de lo que veníamos leyendo, para entrar al tema ya, perdón, al tema del coronavirus. Vamos a ver, entonces estamos aquí. Compartir. Ahí está. Entonces, este coronavirus, ya sea que haya sido fabricado en un laboratorio o que haya sido proveniente del contacto con alguna especie animal en Wuhan, en China, ha generado no solamente un shock, sobre todo en los primeros meses, que pues algo imprevisto y que nadie esperaba, que sino un multishock prácticamente a toda la humanidad con diferentes grados y en diferentes circunstancias personales, nacionales y geográficas. Un impacto psicológico por la información mundial del continente latinoamericano, del país en el que cada quien vive, de la provincia, de la ciudad, pues las noticias, el saber, por ejemplo, esto que en México estuvo ocurriendo y probablemente también en Brasil, de que todos los días te dicen cuántos fallecimientos, cuántos contagios, nada más por la pura información ya hay un impacto psicológico, ¿no? Temor al contagio propio y de familiares y amigos más altos si sabemos de personas conocidas que han sido contagiadas o que ya han muerto. O si imagínense una persona que es adulto mayor, que tiene hipertensión arterial o diabetes, obesidad, EPOC, pues tiene más vulnerabilidad en el sistema inmunológico, o una persona embarazada vive con mayor tensión, con mayor aprensividad. Tener amigos cercanos o familiares que han sido contagiados o que han muerto, no solamente saber de ellos, de algunas personas conocidas, sino imagínense quien ya su hermano, su papá, su hijo está contagiado o ya falleció, pues tiene un impacto psicológico. Tener escasos o muchos síntomas de alguna enfermedad respiratoria, imagínense el momento en que una persona tiene un dolor de garganta o eleva la temperatura, empieza a toser, pues empieza a tener más ansiedad. Y si da positivo en la prueba de COVID, se la aplica y da positivo, pues viene la sensación de que probablemente pudiera morir, ¿no? Temor ante la posibilidad de la muerte. Pero no solamente esto, este virus nos trajo un cambio brusco en nuestra dinámica de vida. Ahora hay que quedarse en casa, dicen. Pero la casa puede ser muy pequeña, o puede ser regular, o puede ser amplia, puede variar. Y hay quienes no pueden quedarse en casa, en particular, imagínense al personal de salud, no puede quedarse en casa, ellos por el contrario. Las enfermeras y los médicos tienen que estar trabajando más intensamente y, por cierto, con más riesgo. No es lo mismo las personas como las que tenemos un salario seguro en una universidad o en los maestros, los trabajadores de gobierno o de grandes empresas que no van a perder su trabajo, o aquellos que este cambio pues les implica no tener acceso económico, no tener trabajo, no tener ingresos. Imagínense las personas que trabajan en los restaurantes, en toda la industria aeronáutica, toda la industria turística, toda la industria también de hotelería, la turística, o las personas que necesitan salir a trabajar para tener un ingreso que permita la sobrevivencia, y otros que aunque quieren y van a trabajar, pues no hay clientes, todavía hay muchas limitaciones, no hay quien quiera sus servicios, sus productos por el mismo confinamiento. Claro, hay quienes les ha beneficiado, todos los fabricantes de cubrebocas, de algunas medicinas, del gel antibacterial,
ahora para protegerse. Pero bueno, muchos hemos tenido que cancelar, muchas personas han tenido que cancelar planes, proyectos, se han modificado sus expectativas de logro, cuántas cosas se pensaba avanzar en el 2020 o hacer en el 2020 no se van a poder hacer. Había una persona cercana a mí que estaba por inaugurar un proyecto económico en marzo de 2020, lo venía planeando desde todo 2019 y de repente en marzo de 2020 pues, no lo puede aplicar. Ya tenía reservado incluso un espacio eh, para rentar, para alquilar, para alugar, y no pudo hacerlo, ¿no? Atención y cuidado de los niños, este es muy importante, ¿no? Durante el horario que antes iban a la escuela y otras actividades por las tardes, ahora en México el Ministerio de Educación decidió que las clases ya iniciaron el día lunes, la segunda de esta semana, y van a dar clases por televisión y por videoconferencia, pero para niños de 6, de 7 o preescolar, de 4, 5 años, de 8 años, pues los papás tienen que estar atentos, ayudarles a conectarse, retroalimentarlos, y en la casa pues hay perros que ladran, hay actividades, hay personas que tocan, hay otros ruidos, hay la necesidad de ocupar los espacios, sobre todo piensen en casas pequeñinas, pues no es tan fácil, ¿no? Hay en este momento desesperación en padres de familia porque no logran entender cuál es su papel, y aparte la pedagogía por televisión pues es muy limitada. Si en las escuelas presenciales hemos hecho muchos cuestionamientos de tipo educativo, pues por televisión es mucho más tradicional, aunque tratan de jugar y hacer cosas divertidas, pero no entienden el sentido de la educación. Personas solas, que viven solas, entran más en depresión, o bien familias numerosas en casas pequeñas que tienen que estar ahí aisladas. Ahora en México pues empiezan a salir, pero todavía hay mucho temor. La separación prolongada y falta de convivencia con familiares externos y amigos, la cancelación de actividades de convivencia y diversión, no hay diversión casi, no hay convivencia, no tener una ocupación establecida en muchos casos, se levanta más tarde, se duerme más tarde, no saben qué hacer, el ocio genera, entre otras cosas, ansiedad. Lo que vamos a ver es que los niveles de ansiedad y psicopatología previos, antes de iniciar esta etapa, pues van a crecer, ¿no? Los niveles de ansiedad personal, familiar y social, ya había una conflictividad en la vida de cada persona, de cada familia y de cada sociedad, y ahora con esto pues está creciendo. Y lo que decíamos con la doctora María Sara, los psicólogos no estamos teniendo la posibilidad suficiente de participar y de tener políticas adecuadas para poder compensar estas circunstancias, que podemos hacer muchas cosas, como vamos a ver un poquito más adelante. Y desde luego tenemos incertidumbre. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta dónde puede llegar esta pandemia? Ya ha llegado más allá de lo que al principio se podía prever. ¿Qué va a pasar con la vida social? ¿Cómo va a ser? Hablan en México y en el mundo de una nueva normalidad, que me parece que es un mal concepto, ¿no? Es como que ahora siempre se va a usar cubrebocas para ir a comprar víveres. Ahora ya no se van a poder saludar de beso, ya nunca se va a poder abrazar a las personas, o cómo va a ser. Y bueno, lo más grave quizá, o no, todo esto es grave, ¿no? La evolución económica y de la economía personal. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos ingresos dentro de un año? ¿Qué va a pasar con las devaluaciones que se pueden prever si no hay producción? Pues viene un encarecimiento de las monedas internacionales, y por lo tanto de los aparatos tecnológicos y del transporte, de todo se puede poner muy caro, y obviamente hay muchas personas que ya están teniendo desesperación en la economía, y por lo tanto también se pueden prever mayores brotes de violencia social, porque pues la gente va a buscar entrar, en tener algún ingreso
pues como pueda, y ahí hay muchas problemáticas que se pueden venir. Y aparte, pues tenemos presiones económicas, las personas tienen presiones económicas de créditos, de exigencias, de gastos que se tienen que hacer, que pueden ser de diversa magnitud dependiendo del presupuesto de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos previsibles? Hay efectos desfavorables y hay efectos favorables, ¿verdad? Lo primero es que podemos prever que de los niveles que comenté hace un rato, podemos pensar que va a haber un avance en 1 a 3 grados de ansiedad. Si una persona estaba en nivel 1 de neurosis, por el confinamiento puede llegar a neurosis 2 o a neurosis 3. Pero si una persona estaba en neurosis 3, puede caer en desesperación y en exaltación frecuente, neurosis 4 o prácticamente continua, que sería la neurosis 5. Una persona que antes tenía un padecimiento de neurosis grave, nivel 4 o nivel 5, con la pandemia puede tener intentos de suicidio o padecer de delirios, psicosis 1, o de alucinaciones, psicosis 2. Claro, es importante tener en cuenta que va a ser diferente la reacción de personas y colectivos, perdón, en función de sus historias y condiciones previas. Puede haber diferentes grados de psicopatología en uno o varios de los siguientes aspectos. Inciso A, maximización de la magnitud de la contingencia sanitaria, desesperarse, exagerar, suponer que pues esto es el fin del mundo o cosas cercanas a eso, que mucha gente más de la que realmente está en circunstancia va a morir o va a tener graves problemas. Si lo analizáramos estadísticamente, y eso hay que tenerlo en cuenta, pues actualmente que hay más de 20 millones de personas contagiadas, se estiman más de 20 millones si lo comparamos con la población del planeta, que es de 7.800 millones, 20 millones, pues no llega ni al 0.1%, ¿no? Entonces, estadísticamente es bajo, pero las personas pueden imaginar que ya el coronavirus está en cada momento, en cada circunstancia, apenas salen y saludan a lo lejos a una persona de 30 metros y sienten que puede haber un contagio, cuando en realidad la posibilidad de encontrarse a alguien contagiado pues es relativamente baja, menos del 1%. Pero pues ese temor hace que se maximice y la gente puede vivir como si el 80% o el 60% de la población ya estuviera contagiada. Por lo mismo, pues se vive en tensión, inquietud, tenemos muchos casos de insomnio, de no poder dormir, compras de pánico, sobre todo en los primeros momentos, jaloneos económicos, pero es la esposa que quiere que se compre una cosa o que tenga un poco más para el gasto, el otro que quiere ahorrar y cosas por el estilo, que quiere otro gasto, ¿no? El tedio, el aburrimiento, que no sería tan grave sino porque genera ansiedad. El tedio y el aburrimiento generan tensión y la tensión genera pues tendencias agresivas o compulsivas o rigidez, como ya veíamos hace un momento. Se incrementa la irritabilidad y la agresividad, como decía la doctora María Sara, en México como en Brasil hay muchos más casos de agresividad, particularmente se ha documentado hacia mujeres que son agredidas en el hogar y hacia los filos, los hijos, los niños, que están siendo también eh, agredidos por sus propios familiares, que están en mayor neurosis. Hay más obsesiones y exigencias a otros. Hay estados de confusión, las personas pierden el sentido del tiempo, no saben si algo ocurrió o no ocurrió, que es un efecto interesante también del no compartir y del no tener actividades estructuradas, que ya sabes a qué hora, pues ibas al trabajo, a salir, el viernes convivencia, el domingo descanso, paseo, eso genera una estructura, pero aparte el no compartir, genera desorientación en el tiempo, en el espacio, en la identidad de una persona. Obviamente también debe estar en la evasión. Hay personas que no quieren saber, hay quienes dicen que no creen en el riesgo de contagio y tratan de que no pasa nada, ¿no?
Vienen también efectos de depresión, de desgano, de falta de acicalamiento. Las personas pues andan sin peinarse, sin cambiarse de ropa, sin bañarse, y eso pues contribuye a una depresión. Hay momentos sí, de desesperación, mucha gente en desesperación, como decíamos, de los niños y los docentes que están recibiendo clases en casa, pues sin saber bien cómo proceder, cómo manejar, no son pedagogos, ni están, tienen otras actividades, tienen que cocinar, tienen que ir al trabajo, tienen que ir de compras y tienen que estar atendiendo a los niños. Y también vamos a ver pues, mayores síntomas de otras psicopatologías previas, como el egoísmo, la discriminación, la avaricia, el machismo, la abnegación, las fobias, las actitudes agresivas, etcétera. Pero hay que decir que también esta circunstancia tiene algunos efectos favorables que son convenientes, que hay que aprovechar incluso. Por ejemplo, ahora hay mayor interés en la información mundial y nacional y disminuye un poco la apatía que antes había pues hacia la vida social. Ahora hay más atención y hay más sensación el inciso B, ¿no? Mayor sensación de unidad, de pertenencia a la comunidad mundial, a la comunidad latinoamericana, a la comunidad nacional y a la comunidad local también, porque se sabe que en la medida en que los demás estén bien, también cada persona va a estar bien. En la medida en que la persona está mejor, también eso es una forma de contribuir a la vida comunitaria. Se han desarrollado más hábitos de higiene, hay evidencia de más disciplina, de más capacidad de organización personal, familiar y comunitaria, ¿no? Y ahora hay muchos sistemas de por dónde entrar, por dónde salir, que te toman la temperatura, el uso del cubrebocas, los días en que se pueden hacer ciertas actividades, los horarios. El inciso D, también ahora se han podido hacer cosas que no se habían podido hacer antes por falta de tiempo, como hacer ejercicio. Hay personas que han logrado hacer ejercicio en esta etapa, han arreglado cosas de la casa que no habían podido atender, han jugado en casa, los juegos de mesa han tenido mayor venta que en otros tiempos. Por lo mismo de estar ahí cerca hay más conversación cercana, más conversación íntima, y convivir en la familia también, y expresiones de afecto que también se dan en el plano sexual. Hay ya elementos de evidencia que hacen ver que están creciendo el número de embarazos proporcional, pues porque hay más actividad sexual. Inciso E, mayor conocimiento y acceso a tecnologías de comunicación, en especial al manejo de videoconferencias que ahora me permite estar reunido con ustedes en esta tarde, en esta noche, y que hace quizá antes de la pandemia no lo hubiera, aunque ya existía la tecnología, probablemente muchas personas no la atendían, no era posible convocar. Y ahora se están haciendo reuniones de todo tipo por este medio, que tienen sus limitaciones, pero también tienen sus posibilidades. ¿En qué grado tendrá mayor o menor fuerza los efectos nocivos o los efectos sanos del coronavirus? Depende mucho del grado de salud o enfermedad psicológica previa y de las condiciones de vida que tenga cada persona, cada familia y cada colectividad durante el confinamiento. Es importante pues contar con, si hay una salud psicológica previa, pues eso es una fuerza, es una fortaleza frente a eso, ¿no? Frente a lo que está pasando. Bueno, dentro de este tiempo, nosotros estamos priorizando, nosotros hemos desarrollado 26 criterios de salud psicológica que permiten esa sensación de libertad, de autonomía, de satisfacción y de hacer lo que la persona desea. Para eso se requieren 26 criterios. De esos 26 criterios, durante esta etapa consideramos que hay que priorizar 13 de ellos. Por lo tanto, no les voy a hablar de los 26 criterios, pero si les interesan, se los puedo enviar en cualquier momento. Entonces vamos a hablar de 13 que seleccionamos, es decir, 50% del total. El primero, cuidar la autoestima a través de desarrollar la responsabilidad y el sentirse útil. Colaborar, de hecho, una de las cosas que tendría que pensarse en una educación alternativa y en un enfoque alternativo de esto es ver cómo las personas pueden colaborar más allá de ponerse el cubrebocas, de no salir de casa, cómo pueden colaborar
para afrontar el coronavirus, desde investigación, conocimientos de lo que es coronavirus, hasta elaborar gel, compartir, y otras cosas que no se les ocurren a los gobiernos actuales y que serían parte de un enfoque psicológico, pero sería bueno, por ejemplo, si hay un parque que habitualmente puede recibir, antes de la pandemia, podía recibir, voy a decir cualquier número, ¿no? Pero piensen, 500 personas, eh, podrían entrar 500 personas sin problema, quizá 1000 en un día. Bueno, ese parque, ya como parte de la salud, del cuidado de la salud psicológica, podría tener un aforo de 40 o 50 personas distribuidas por áreas inclusive, pero que las personas siguieran yendo al parque, que pudieran volver a correr, a subir a los juegos de los niños y no pensar que los parques ahorita están prácticamente prohibidos, ¿no? Ahora en México están abriendo los cines con esta idea que podría haberse puesto desde el principio, ¿no? De que no están llenos los restaurantes, ponen una mesa que se puede usar, la otra mesa que no se puede usar para, pues, evitar la cercanía, ponen algunas barreras de acrílico, de plástico, obviamente también medidas higiénicas, los cubiertos, la cuchara, el cuchillo, el tenedor lo dan dentro de protegidos. El menú ahora lo dan a través de un icono, ¿no? De un código queer. Y así como eso, entonces se tendría que cuidar mucho de la autoestima, haciendo que todas las personas pudieran colaborar. Y en particular me parece importante que los jóvenes y los niños se sintieran útiles en esta etapa como elemento de su autoestima. Cuidar la integración y funcionamiento armónico del grupo primario o familia, hay que dar orientación. Nosotros queremos, ahora que hay Zoom, que mucha gente tiene más este contacto por videoconferencia, queremos abrir una escuela para padres y madres que pudiera ayudar a otro tipo de diálogo, a otro tipo de actitud, a otro tipo de relación en la pareja, con la familia, con los hijos. Y eso creo que lo podríamos hacer por parte de los psicólogos. Si nos apoyaran un poco con presupuesto, pues sería mucho mejor. Pero si no, nosotros mismos vamos a buscar a través de estas herramientas y de psicólogos voluntarios estar dando, por lo menos una vez a la semana, asesoría, orientaciones sobre cómo cuestionar y cómo mantener el funcionamiento armónico de la familia. Luego, pues el inciso C, cuidar el contacto, la charla y convivencia con amistades cercanas. Eso ha disminuido demasiado en muchas personas y pensamos que es necesario porque el no hacerlo genera ansiedad. Entonces se requiere la convivencia con amistades cercanas, inclusive a través de Internet. O sea, sí he tenido algún caso de unos pacientes que me dicen, sí, yo ya estoy viendo con un amigo que está en otro lugar, nos citamos por Internet, por videoconferencia, incluso vemos una película y mientras en Netflix vamos viendo una película y está la videoconferencia encendida y estamos comentando lo que estamos viendo en la película, ¿no? Y quizá nos ponemos de acuerdo para tomar un café, hasta podemos chocar simbólicamente la copa o la taza. Entonces, se tendría que buscar algunas formas de convivencia, adicionalmente a esto que yo decía, que se puede dosificar los centros de convivencia, las formas de convivencia, para evitar los contagios, pero no simplemente ponerla al margen. El inciso D, desarrollo de aspiraciones y planes tomando en cuenta la situación. O sea, en esta circunstancia, ¿qué podemos hacer? En lugar de que simplemente se caigan todos los planes, necesitamos remontar eso y seguir planeando y seguir avanzando y que el 2020 o lo que queda del 2020 sea un año de avances para todos, a todos los que podamos. El inciso E, promover la ejecutividad realizando acciones basadas en las aspiraciones y planes. Si no posponer, no, pues esperemos que baje esta circunstancia para empezar a hacer. Pues mi perspectiva es que esto no va a bajar con claridad, por lo menos en unos 2 años o 3, a pesar de las vacunas. Entonces hay que empezar a plantearse que con todo y todo hay que avanzar y hay que buscarle. Profundizar los niveles de confianza en la pareja y con personas cercanas. Eso también, tener gente de confianza es muy importante. O sea, hay que ayudar a las personas. Muchas personas les preguntamos, ¿quién es tu persona de confianza? Y una proporción muy alta dice, no, no tengo personas de confianza. Pues eso es una alteración psicológica.
necesitamos al menos una o dos personas de confianza. Realizar formas de convivencia y diversión frecuentes adaptadas a las circunstancias, entrenarse para ser más flexibles y reacomodar planes y posibilidades, expresión asertiva, directa y cordial de sentimientos e ideas, la asertividad, ¿no? Sin inhibición, sin agresividad ni en momento oportuno, aunque no sean compartidos por los demás. Es decir, esas personas que explotan y que pueden ser agresivas y también las personas inhibidas requerirían algún entrenamiento para ser más asertivos y eso, la asertividad es una prevención de la explosividad. Entonces, el ayudarles a expresar con claridad hace que las personas sean menos explosivas. El inciso J, racionalidad para eliminar prejuicios y para valorar lógicamente lo que está sucediendo sin exagerar ideas o reacciones. Entonces, ayudar a razonar por qué sí o por qué no, qué es lo que sí implica, qué es lo que no implica, como lo que decíamos, sí, 20 millones de contagiados son muchísimos, pero son pues, menos del 0.1% de la población mundial. O sea, hay que ir ponderando, ¿no? Y desde luego cada persona que se contagia o peor que fallece, pues es un dolor para todos. Pero también hay que estar viendo qué podemos hacer para no exagerar, ¿no? El inciso K, tomar decisiones que acepten la situación y se orienten a resolver problemas y a realizar aspiraciones, que ya, pero es la capacidad de decidir en este caso. Y el inciso L, el cuidado corporal y del arreglo personal. Perdón, y el M, involucrarse y colaborar para planear y realizar acciones de beneficio comunitario, que lo consideramos también muy importante. Entonces, con base en lo anterior, hicimos un conjunto de propuestas, ¿no? Primero, asumir y aceptar la realidad del fenómeno sin minimizarlo ni maximizarlo. La cuarentena deja de ser neurotizante en parte, aquí vamos a ponerle en parte porque no es total, en parte, en la medida en que una persona o una colectividad sabe y elige lo que considera la mejor opción ante las circunstancias. Es decir, es una forma de saberse libre. Soy yo el que elijo que quiero contribuir a disminuir los contagios, pues usando cubrebocas, lavándome las manos, usando gel antibacterial y quedándome, no saliendo si no es necesario, psicológicamente hablando. Es decir, si salir a un parque a correr va a ser necesario. Puede dosificarse, ¿no? Pero es necesario. Dos, darle seguimiento a la evolución de los datos desfavorables y favorables con sus contextos histórico y circunstancial, escuchando o leyendo información actualizada, pero dedicando a ello un promedio de 15 minutos al día y un máximo de 1 hora. Tampoco es recomendable estar todo el tiempo viendo qué pasa y así, ¿no? El 3, de manera presencial o en línea durante un mínimo de 15 minutos y un máximo de 1 hora en promedio al día, expresar y compartir con otros las emociones, las ideas y las acciones convenientes para afrontar el coronavirus, al confinamiento y a las circunstancias económicas. ¿Qué se puede hacer? ¿No? Hay que analizar y hay que dedicarle un poquito de tiempo a eso. 4, propiciar el desarrollo del sentido de comunidad, haciendo notar que el bien de los demás es lo mejor para cada uno y que el cuidado de sí mismo también está dedicado al bien de los otros. 5, desarrollar la convicción de contribuir entre todos a combatir la enfermedad y la pandemia del COVID-19. Comprender y comentar con otros que si se cuenta con la contribución de la gran mayoría de la población nacional, puede estimarse en un máximo de 3 meses la evolución crítica, más otros 3 meses de evolución moderada. Ver la luz al final del túnel. Claro, si tenemos un presidente como Bolsonaro, pues a este punto es muy difícil porque él está boicoteando todas estas posibilidades. Entonces, eso es lo que habíamos estimado, 3 meses de una parte aguda y 3 meses de una disminución. En caso de México, la parte aguda, pues fue sobre todo, sí, abril, mayo, junio, y parte de abril, parte de mayo, parte de junio, y ahora empezamos en agosto a ver la disminución gradual. Claro, puede haber rebrotes, como está pasando en España, en Italia, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí, pero sí hay que ver que pues hay salidas que no, que a pesar de que esto va a tener altibajos, decía yo, de 2 años aproximadamente, pero va a bajar, va a subir, va a bajar y tenderá poco a poco a superarse, ¿no? Pero tener esa convicción. El 6, eliminar la idea de que el miedo es la única forma de hacer que las personas se cuiden. Podemos tomar
las medidas de precaución con disciplina y con la convicción de que con ello lograremos vencer al COVID-19 en un tiempo más breve, sin estar bajo situación de miedo. Es una precaución como cuando una persona se pone el cinto en el auto para salir, no es porque piense que va a chocar, que va a tener un accidente. Así, el ponerse el cubrebocas, el lavarse las manos, pues es una forma de mantener la prevención, la precaución, pero no quiere decir que haya alto riesgo de contagio dependiendo de las circunstancias. Por diferentes medios, las 7, ¿no? Por diferentes medios electrónicos, mantener comunicación frecuente con familiares externos y amigos de confianza, porque eso es lo que está pasando, de que se pierde la comunicación y se genera ansiedad. 8, comprender la diversidad de reacciones y situaciones personales, familiares y comunitarias. No todo el mundo puede quedarse en casa, aunque quisiera. Esto evitará la desesperación y la tensión social porque otros no hacen lo que está establecido. 9, imaginar posibilidades de acción solidaria con las personas y grupos más afectados en su salud, en su situación y o en su economía. Habría que ver de qué manera podemos ayudar a las personas que tienen circunstancias económicas más complicadas, comprar sus productos, hasta solidarizarse con ellos, orientarles. Nosotros estamos desarrollando en México un proyecto de autogestión económica y cooperativismo para ayudar a las personas a que se vuelvan autogestionarias y no estén esperando que alguien les dé un empleo. Y pues hay experiencias ahí, hay formas, y hacer sistemas de trueque, de intercambio. Bueno, trueque es el intercambio entre productos de unos y de otros como una forma de ayudarse. 10, diseñar formas de trabajo, comercio, convivencia, diversión y deporte a distancia o de manera dosificada, a distancia a través de los instrumentos tecnológicos o de manera dosificada, como decía yo, de los parques. 11, compartir un café para conversar, disfrutar y contribuir a crear buenos memes, ¿no? O reunirse a convivir y divertirse en grupo, o a trabajar en equipo por videoconferencia, generando dinámicas adecuadas para estas opciones. 12, aprender y enseñar temas o habilidades de interés aprovechando las opciones en línea. 13, practicar ejercicios de relajación y meditación. 14, distraerse con una buena película o un buen libro con temas diversos, compartir estas actividades con la familia inmediata o con otros familiares y amigos a través de las redes sociales. 15, planear y organizar actividades por día de la semana, asignando horarios para mantenerse orientados en el tiempo y aprovecharlo mejor. 16, retar a la propia creatividad para llevar a cabo posibilidades nuevas de desarrollo personal, familiar y comunitario. 17, desarrollar talentos artísticos expresando la vivencia actual. ¿Qué está pasando con el coronavirus? Hay que pintarlo, hay que hacer pintura, hay que hacer dibujo, hay que hacer música, hay que hacer narrativa, hay que hacer poesía. 18, organizar la vida social para que haya la menor posibilidad de contagio. Establecer días de no circulación por placas de los autos, días de ir a comprar víveres por fecha de nacimiento o por la primera letra del nombre, reiterar a las personas en la calle y en los establecimientos a que guarden más de 1.5 metros de distancia, aplicar el gel antibacterial en las entradas y salidas de los establecimientos, transportes y casas, lo que ya se está haciendo, ¿no? En una proporción. Y el punto 19, que es lo que nos toca fundamentalmente a los psicólogos, es contribuir a realizar el triage psicológico. Triage es una palabra de origen francés que significa pues la clasificación de las urgencias. Entonces, hay que clasificar los niveles de alteración psicológicas para atender por prioridad a quienes más lo requieren. Es necesario desarrollar un sistema de atención psicológica estratégico que atienda primero a quienes son hospitalizados y a sus familiares, así como realizar psicoterapia de duelo para los familiares de los fallecidos. Otra línea fundamental de ayuda psicológica debe ofrecerse a personas y familias que perdieron sus fuentes de ingresos, combinadas con asesoría económica para optimizar sus posibilidades. Como siguiente pista estratégica, es necesario brindar ayuda a las personas que viven solas, a las familias en conflicto y a quienes viven en situaciones de hacinamiento o insalubridad, dentro de lo cual es necesario priorizar a personas con neurosis elevadas o a quienes tengan rasgos psicóticos. Sería ideal que esta estrategia pudiera organizarse
a través de instituciones universitarias, gubernamentales y asociaciones y colegios de psicólogos y de otras profesiones afines. 20. Ofrecer servicios psicoterapéuticos gratuitos en línea, como lo hicieron especialmente los psicólogos cubanos, quienes organizaron grupos de WhatsApp clasificando por características comunes en los cuales escucharon las historias y los sentimientos de las personas y les brindaron comprensión, orientación y asesoría sobre dudas. La MAPSI, que es la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, ha estado brindando asesoría y terapia psicológica gratuita, especialmente al personal de salud, los médicos, las enfermeras, desgastado e impactado por sus vivencias en los hospitales COVID, así se llaman los hospitales donde se atienden a las personas contagiadas, incluyendo la organización de grupos terapéuticos en videoconferencia con apoyo en grupos de WhatsApp complementarios de las mismas personas. El trabajo psicoterapéutico puede estar orientado por los conceptos y propuestas que se han expresado en los puntos anteriores, atendiendo a las circunstancias de cada destinatario. Al igual que en otros temas sociales estratégicos como los problemas ambientales, la violencia, los desastres, las adicciones, la organización, la productividad, la justicia, la equidad, la educación, la salud, la vida política, las vivencias familiares y las relaciones de pareja, en el caso de la pandemia del COVID-19, los psicólogos están en la capacidad y la posibilidad de participar de manera importante para contribuir a mejorar en mucho la forma de afrontamiento social, la superación de la pandemia y el surgimiento de nuevas pautas culturales que promuevan y logren consolidar una vida social de todos con salud integral. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir esta noche, esta tarde-noche, tarde en México, noche en Brasil. Entonces quisiera ver si tienen algunos comentarios, algunas preguntas y con mucho gusto poder dialogar. Muchas gracias, profesor Marco Eduardo Murueta. Es un segundo momento que está con nosotros en Brasil. Gostaria de fazer uma pergunta e passar as perguntas que as pessoas estão fazendo também. Mi dificuldade é compreender o processo que se pode aclarar de alguma forma, claro. A pergunta é esta. O processo psicológico de las personas que hacen un presente inmediato, donde el presente se pone siempre en negativo. Sí. Pero tú empiezas a hablar con ella para que mire la situación que se va a mejorar, pero el presente, el momento presente, se pone en una visión de la vida que es muy negativa. ¿Cómo cambiar el sentido que el sujeto atribuye a su situación vital y que puede contribuir para la desesperanza, la depresión, la neurosis y también todas las formas de malestar emocional se agravaren? Una mirada del presente muy negativa. ¿Cómo nosotros podemos trabajar para cambiar Sí. la visión de los... Tenemos una técnica que se llama psicoterapia de apoyo. La tenemos, ese concepto de psicoterapia de apoyo existe desde hace muchos años, más en la MAPSI hemos desarrollado, la hemos sistematizado. La terapia de apoyo es una forma de mejorar el estado de ánimo de una persona y hacerle sentir energía para poder hacer cosas y empezar a ver las cosas un poco más positivo. Tenemos otra técnica también muy desarrollada que se llama intervención en crisis emocional, porque hay intervención en crisis circunstancial, en crisis del desarrollo y en crisis existencial. Y nosotros hablamos de crisis emocional cuando la persona está desesperada. Entonces tenemos esta técnica para tranquilizar, para que no esté exaltada, para que pueda razonar con más calma. Entonces, la pregunta que usted me hace es para psicoterapia de apoyo. Y la psicoterapia de apoyo consiste en recordar
elementos o aspectos, ayudar a que la persona imagine o recuerde, más recuerde que imagine, cosas agradables. Y, por ejemplo, nosotros ayudamos a las personas a reconocer en lo personal sus características positivas, sus fortalezas. Le pedimos y le ayudamos a que reconozca al menos 5 características positivas, que es una persona sana, que es una persona inteligente, que es una persona honrada, honesta, que es una persona trabajadora, que es una persona solidaria, que es una persona sincera, y así podemos ayudarle a cada persona que reconozca. Lo mismo se puede hacer en relación a los colectivos. ¿Qué cualidades, qué características positivas tiene tu familia? ¿Qué características positivas tiene tu centro de trabajo? ¿Qué características positivas tiene tu país? Aunque esté Bolsonaro, Brasil es un gran país. Sí, ¿Sí? muchas Y gracias. entonces recordamos las playas de Ipanema y el Corcovado y el pan de azúcar y el fútbol y a todos los grandes jugadores. Y entonces el recordar, el membrar esas cosas generan energías en la persona. Después pedimos que reconozca cosas físicas, que de su cuerpo es agradable para él, su estatura, sus ojos, sus manos, sus brazos, porque eso también da una sensación. Tercera pregunta de la psicoterapia de apoyo, decimos, ¿cuál ha sido la mejor etapa de su vida? Y le hacemos que recuerde. Y puede decir, pues en la infancia, y preguntamos, ¿y por qué en la infancia? Ah, pues porque teníamos amigos y jugábamos y hacemos que la persona haga narrativa. Lo mismo se puede hacer con la familia, con los colectivos. ¿Qué Ujú, etapas fueron buenas y que haya narrativa? ¿Qué ujú. cosas, qué capacidades tiene usted? ¿Usted sabe dibujar? ¿Sabe hablar otro idioma? ¿Sabe resolver un problema? ¿Sabe manejar relaciones públicas? ¿Se puede conducir un grupo? ¿Sabe manejar un automóvil? ¿Qué capacidades tiene usted? Porque el tener capacidades da sensación de poder hacer. Entonces, Ujú, reconocer las capacidades que se tiene genera la sensación de poder hacer. Y luego ujú. le preguntamos 3 cosas que usted haya hecho y que le hayan salido bien. Y entonces recuerda, pues cuando triunfé, cuando hice tal proyecto, cuando hice tal dibujo, cuando tuve a mis hijos, los crié, muchas cosas que pueden decir. Y el recordar lo que ha salido bien genera energía en la persona y ganas de hacer otras cosas bien. Y las últimas 2 preguntas son, ¿y a quién quiere usted? ¿Quiénes son las personas que usted quiere? Y entonces recordar, no, pues quiero a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, genera energía. Y luego la última pregunta, ¿y quiénes son las personas que más lo han querido a usted? Y es el recordar eso, todo eso es un clima que esos puntos constituyen el eje de lo que es la psicoterapia de apoyo, que puede variar dependiendo de cada caso, de cada circunstancia, puede haber otras preguntas, otras cosas parecidas a estas que comenté. Entonces, eso genera un estado de energía y que se debe traducir en que ahora, si logramos ese estado de energía inicial, haga cosas o este día o mañana, que pasado mañana, otro día, pueda recordar con agrado. Sí. No solamente es lo que ya hizo, sino hacer cosas que después le van a hacer sentir satisfacción. Y entonces eso es una parte importante del proceso terapéutico individual y colectivo. Sí. Creo, deja ver si tenemos alguna pregunta. Ah, dice una que es muy conocida, que no conocía la posibilidad de que se fabricara el virus. Es una excelente enseñanza. Y Sí, otra, es posible que lo hayan fabricado con fines, no sé, no, inentendibles, pero un virus con esta potencialidad de expansión y de letalidad es difícil que salga de manera espontánea tan de repente. sí, también lo creo. Y Lucas, Sí. si quiere hacer la pregunta, es el nivel de psicosis. ¿Cómo perspectiva la influencia de estas visiones relacionadas a los niveles iniciales?
¿Cómo se puede entonces identificar la psicosis en niveles iniciales? Si tiene alguna opinión. Creo que es eso. Sí, No fue, sí, no fue un momento, no fue una pregunta, solo una reflexión Ah, acerca de cómo las visiones de personas en estos niveles iniciales de psicosis son influentes sobre la opinión pública e inclusive sobre las medias. sí. sí, Bolsonaro y Trump están en niveles de psicosis. Sí. Exacto. Eh, Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, es real. Están en delirio, no tienen, no hay empatía, no están en vinculación. hay un proceso de gran crecimiento que yo he visto acenar para el público y la cámara se movía, doctor Marco, y Sí, al poco se miraba que no había ninguna persona. sí. Entonces estaba cenando y vibraba, vibraba, mientras no había ninguna persona. Psicosis, Entonces estaba en delirio, ¿no? Creo que sí, son delirios, sí, efusivo, né? Haciendo sí. así. Es muy peligroso que personas en psicosis estén gobernando nuestros países. Muy peligroso. Más las personas votan por psicosis por ellos. Sí, déjame ver si tiene alguna pregunta más. Eh, Evelyn, no sé si tiene, si es una pregunta o no. Jonofis Mañana, dice, mañana en Brasil el día de psicólogo. Nosotros vamos a comer. parabéns para todos vocês. Era só uma observação sobre a questão da saúde mental do próprio psicólogo mesmo e das pessoas que lidam com a saúde mental de modo geral, né? Mas aí ele já contemplou no que ele falou, né? Então, era só para lembrar, né, que amanhã é dia do psicólogo, a gente tem que comemorar. Isso mesmo, né? Sí, también tenemos que cuidar la salud psicológica de los psicólogos. O Y los psicólogo. psicólogos deben tener su grupo familiar, sus amigos de confianza, sus proyectos, sus realizaciones, su flexibilidad. Y nosotros evaluamos a los psicólogos antes de que ayuden a otros que tengan un nivel de salud psicológica básico, no muy alto, pero sí básico. A mí me gustó muchísimo las distancias, los grupos de chat, las iniciativas que producen la diferencia, ¿no? Mientras le pregunto por los mayores de 80 años, que son grupos vulnerables y que tienen una complicada situación agravada por la no accesibilidad a la tecnología. Sí. Entonces se caen muy isolados y depresivos porque la conexión no es mediada. Sí, lo ideal sería que los grupos, los psicólogos, formáramos grupos especializados. Algunos psicólogos trabajando más cuidando la parte de los niños, otros psicólogos los jóvenes, otros las mujeres, otros los adultos mayores, otros los grupos de la diversidad sexual, otros el personal de salud. Entonces debiéramos con el triage psicológico organizarnos como comunidad y decir dónde están los psicólogos que más conocen de psicogerontología y atender a los adultos mayores. Y hay estrategias, desde luego, para ayudar a los adultos mayores a que tengan mejor salud psicológica, que tengan actividades recreativas, que tengan socialización, que tengan actividades productivas, que se sientan útiles, que tengan afectividad, que tengan diversión. Todo eso se puede hacer en la medida en que nos pudiésemos organizar. En Brasil es el grupo de psicólogos de América Latina, los psicólogos brasileños
son los más organizados de América Latina. En México casi no tenemos organización. Vocés, a través del Consejo Federal de Psicología, están organizados, los consejos regionales, y acá en México no hay eso. Entonces necesitamos, el Consejo Federal de Psicología podría estar haciendo muchas actividades. AMAPSI es una asociación pequeñina comparada con el Consejo Federal de Psicología. Quisiéramos saber si también por parte del Consejo Federal de Psicología podrían dar orientación psicológica, así por grupos, ¿no? Tal, si usted tiene más de 80 años, comuníquese o va a recibir tal comunicación por teléfono o por televisión, por los diferentes medios, o incluso en un espacio o en un parque podrían acudir con cierta dosificación los adultos mayores a recibir atención psicológica por psicólogos especializados en esa área. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Creo que tenemos una conciencia del poder de acción de la praxis de la psicología, pero dependemos de las instituciones, de los consejos federal, regional, para la efectividad de los cambios que necesitamos ahora en Brasil. Vamos a hacerlo. Es muy complejo porque son diversos factores que ahora tienen enfraquecido las representaciones profesionales. Sí. Pero creo que es una ótima indicación para el desarrollo de la acción que puedan sustentar redes sociotécnicas de apoyo a los mayores en Brasil. Sí, sería muy bueno. Muchas gracias, doctor Marco. Deja ver si tiene alguna, Lucas, no sé si tiene. Tiene la pregunta de Cláudia. Ah, sí. Cláudia pergunta se o home office se vai tornar novo normal. E então, como trabalhar com a saúde psicológica destes profissionais, com a intensificação e precarização de trabalho. Sí, no es muy recomendable de entrada al home office. Tiene una característica negativa que no es buena, es que cuando una persona termina su trabajo, quiere cambiar el espacio porque está saturada de lo que ha estado concentrado. Entonces, si ustedes trabajan en casa, sería recomendación, terminando de trabajar, salir una media hora, una hora a otro espacio, a ver otras cosas antes de volver a casa, y aún así, el dormir en el mismo lugar donde se trabaja genera una especie de tedio, de monotonía que genera ansiedad. Entonces, en el home office no es recomendable en términos generales. Como se necesita, se debería de adaptar lo más posible para funcionar como oficina, es decir, tener un espacio dentro de la casa exclusivo para trabajar y no trabajar a veces en un lado, a veces en otro, y entonces dejar otros espacios libres. También hay que tener cuidado porque tanto el trabajo es invadido por la familia que no está en ese momento trabajando, como la familia es invadida por el que quiere ocupar el comedor para estar trabajando cosas, y mientras no pueden los demás estar ahí hablando, bromeando, jugando, comiendo, muchas cosas. Entonces, por eso sí es mejor que el trabajo sea algo distinto al espacio de casa. Sí, muchas gracias. ¿Tenemos más alguna pregunta? Acho que não. Eu não identifiquei, pelo menos. Nesses tempos que estamos vivendo, temos cada vez mais que nos conhecer melhor e ver nossos limites e também ver os limites dos que estão vivendo a pandemia. Lucas Napo. Sí, hay algunas, como yo comenté, hay cosas positivas de este confinamiento. Hay personas que han mejorado sus hábitos alimenticios durante el confinamiento, otras se han deteriorado, han comido más por la ansiedad, pero hay personas que han tomado más disciplina, que han hecho ejercicio, que ya están aprendiendo cosas nuevas,
que han podido convivir un poco más con sus hijos, que casi no veían. Entonces, no todo es negativo, pero nuestro papel es aprovechar lo positivo y contrarrestar lo negativo. Y en esencia, el coronavirus pues vino a desestructurar muchísimas cosas en la vida de los seres humanos, y a pesar de que tiene algunas cosas positivas, pues todavía el balance es negativo. Habría que ver si estamos pensando, me llamó la atención que nosotros estamos promoviendo un cambio profundo en México, con grupos pequeños, estamos haciendo una nueva constitución, como falé para vocês en la vez anterior, y ahora me están llamando que qué es esa constitución, cómo está, y que ahora es una oportunidad porque están buscando nuevas alternativas. Entonces, pues hay que pensar también en eso, que hay más apertura a nuevas posibilidades, y eso podría llegar a ser grandioso. Imaginemos que gracias a esta pandemia se abre la posibilidad de una nueva etapa en nuestro país o en la humanidad, pues sería grandioso, ¿no? Entonces, no todas por eso las crisis, su nombre viene de que puede ir hacia un lado o hacia otro. Las crisis son disyuntivas. Entonces, esta crisis pudiera, aunque no se ve tan claro porque no tenemos la organización y la claridad suficiente, pero pudiera derivar en cosas mejores para Brasil, para América Latina y para el mundo. Y imaginemos que gracias a esta crisis se quita Bolsonaro. Bueno, pues una gran cosa, ¿eh?, que pudiera ser, porque como parece ser que Trump, sin esta crisis, pudiera haberse reelecto en el próximo noviembre. Y por esta crisis del coronavirus, pudiera ser que no se reelija Trump, y eso es una gran cosa, ¿verdad? Pero Sí, nos ha costado a la humanidad, pues, cerca de 1 millón de fallecimientos para poder quitar un personaje tan peligroso como tan Donald Trump. peligroso. Sí. La conciencia política tiene que cambiarla. Ah, así es, sí. Vamos entonces a abrirse a las cámaras y me gustaría de solicitar, ¿no?, para que profesor Marco Eduardo vea que no está hablando solo con la máquina, porque ¿Verdad? yo tengo hecho eso que acá en Brasil, para mirar las personas que están escuchando, y una salva de palmas que ahora se hace así, muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Creo que fue mucho gusto oír su ponencia, nos ayuda en Muchas este obrigado. proceso de superación de nuestras dificultades. Es siempre muy clara, y siempre nos crecemos un poco más con su presencia. Muchas gracias. Muito obrigado con vocês, muito obrigado con Lucas, que aquí lo estoy viendo que quiere falar. No, no, solo agradecer también. Muito Muchas obrigado, gracias. Lucas. Muito obrigado, doutora, professora Maria Sara, a todos vocês, todos vocês, muy buenos psicólogos brasileiros. Muy contento, muy gustoso de estar esta tarde con vocês. Espero que haya sido de interés nuestra fala y que sigamos compartiendo estos proyectos para bien de América Latina, de nuestros países, de nuestros pueblos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muito obrigado com vocês.